Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy en este día tan hermoso, con un cielo nublado, voy a compartirles mi nueva creación, un ahumador de flujo inverso. En un video anterior les mostré cómo hicimos la caja donde se quema la leña. Ahorita les voy a dar una breve explicación de cómo lo hice. Por si desean hacer el suyo, aquí van a tener una idea. Aquí tenemos la caja donde quemamos nuestra leña. Esta es la puerta. Aquí pueden ver el residuo de algunas cenizas porque yo ya quemé algo de leña. Ahí alcanzan a ver el hueco, ahí es por donde pasa el calor o el humo. Este es su cerrojo. Aquí está la ventila, es por donde oxigenamos nuestro fuego cuando está ardiendo y controlamos la densidad de las llamas. Le instalé 4 llantas. Las llantas de la parte de la caja son fijas y las de este otro lado, estas giran. Aquí le hice esta parrilla, es donde vamos a descansar la comida una vez después de cocinada. La até a nuestro tanque por unas bisagras de barrilito. Utilicé 2. Y está sostenida por un redondo sólido de 5 octavos. Aquí utilicé 2 orejas con un redondo sólido de 5 octavos por el medio. Y por encima le puse un tubo unido a nuestro redondo sólido que viene hacia acá. Y le puse estas orejitas para que se sostenga mejor. Nomás lo levantamos y ustedes pueden ver, aquí le puse otro redondo sólido en forma de T y ese es el que hace el trabajo. Lo podemos bajar y queda parejo a la caja y aquí topa en el tubo este que viene siendo la pata de nuestro ahumador. No, Benji, no, Benji. No. No. No, Benji. Ok. Para levantar nuestro parrilla, solo levantamos, la posicionamos ahí y la bajamos y listo. Queda lo suficientemente macizo para que no se nos caiga. Aquí de este lado le instalé un tubo de 3/4, le hice su curva y le puse una especie de canasta con metal perforado. Para las bisagras de la puerta utilicé metal de 1/4 de gruesor. Hice 3 piezas, 2 para la parte de atrás y una que sostiene nuestra puerta. Le instalé un tornillo atravesado. Le puse una guasa entre medio para usarla de separador. Y también le instalé esta tuerca. Esta tuerca es el tope de nuestra puerta cuando la abrimos, para que no se vaya hasta atrás, siempre dejándole un ángulo inclinado hacia atrás para evitar cualquier accidente y se nos venga hacia enfrente. Le instalé también sus cerraduras de presión, una de cada lado. Estas presionan la puerta para que se mantenga más cerrada y evitar que se escape el calor. Aquí tengo instalado también su termómetro, es un termómetro de 3 pulgadas. Este nos indica cuando los grados para ahumar, para el barbecue y para el grill. Aquí le diseñé su agarradera.
en forma de flamas. Y le puse su agarradera de resorte en acero inoxidable. Aquí instalé su chimenea o el tubo por donde va a salir el humo o el calor. Esta es la parte de arriba, esta tiene movimiento para regular. Esta es su tapadera. Aquí arriba, como se puede ver, le diseñé una codorniz y aquí es un cuerno de venado. En la parte de abajo le hice su parrilla para, aquí podemos poner nuestra leña o podemos poner nuestras parrillas si no las necesitamos, o cualquier cazuela que se esté utilizando para cocinar. Hola, Benji. Hola, say hi, pa. Es la mascota de la familia. Y tenemos Benji. Say hi. Es bien juguetón. Ok, vamos a continuar hacia la parte de adentro. Aquí en la parte de adentro le diseñé dos parrillas. Utilicé ángulo de pulgada para hacerlas con metal expandido. Esta parrilla la podemos jalar y le instalé un pedacito de ángulo. Allí no se alcanza a apreciar, vamos a ver de este lado. Aquí y en la parte de abajo también. Eso nos sirve de tope para cuando jalamos nuestra parrilla hacia afuera se sostenga y no se nos caiga. Igualmente con la de arriba, igual. Aquí en la parte de adentro utilicé dos placas de metal, una en cada lado, y en medio puse un ángulo de pulgada. Las placas tienen una inclinación hacia el medio para que todo el aceite resbale hacia el ángulo y camine hasta este orificio donde instalé un tubo que baja hacia aquí y está conectada a una válvula, la cual podemos abrir y cerrar para darle paso a la manteca y caiga a nuestro contenedor, esta cubetita. Para los rieles utilicé también el ángulo de pulgada, que es este, y este en la parte de abajo también, en los dos lados. Este es un ahumador de carnes de flujo inverso. Por eso es la razón de que nuestra chimenea está de este lado y no de este. En un video anterior me comentaron que había puesto el tubo de la salida de humo en el lado equivocado. Me dijeron que debería haber estado de este lado, pero cuando está de este lado es cuando es un ahumador de carnes normal, pero este es un ahumador de carnes de flujo inverso, por lo cual cuando hacemos fuego en nuestra caja pasa por el orificio por debajo de esta placa de metal, da vuelta y retorna y pasa por nuestras carnes, y cuando pasa por nuestras carnes es cuando las empieza a cocinar el humo y el calor, y sale por nuestra chimenea hacia la parte de arriba, y aquí nosotros controlamos el flujo. Aquí nuestro ahumador de carnes ya está pintado y está sazonado, listo para cocinar. En un video anterior les compartí el modo de cómo podemos sazonar y preparar nuestro asador para cocinar por primera vez. Simplemente nomás ponemos fuego en nuestra caja y dejamos que nuestro termómetro corra hasta 400 grados Fahrenheit y después aplicamos el aceite por toda la parte de adentro. Eso nos va a ayudar a que nuestro asador se conserve mejor y nos dure más tiempo.
Y hasta este punto ya nuestro asador está listo para si queremos cocinar cualquier tipo de carnes. Hasta aquí voy a llegar con este video de nuestro ahumador de carnes de flujo inverso. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos. Déjame manita arriba. Déjame un comentario si te ha servido o qué te pareció, si tienes una mejor idea. O si tienes alguna pregunta, pónmela ahí en los comentarios y con gusto te respondo cualquier duda. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.